Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más estamos en esta sección de Mahler 150 en la que o bien escuchamos sus obras o bien hablamos sobre algún aspecto de su vida. Y para hablar de un aspecto muy importante de su vida, quizás algo así que se podría definir como su renacimiento, vamos a hablar con la hija del que hizo posible de que primero en los Estados Unidos y luego en Europa y en el resto del mundo el nombre de Mahler llegara a sonar con tanta fuerza como suena hoy en día. Estamos al teléfono con Jamie Bernstein, hija de Leonard Bernstein. Hola, Jamie. Hola. Bueno, tu padre tuvo un flechazo, como se dice aquí en España, o una conexión muy especial con Gustav Mahler, al que no conoció porque cuando tu padre nace en 1918, pues Gustav Mahler llevaba ya 7 años muertos, pero había elementos en común entre ellos, ¿no? Sí, tenía una conexión casi mística. Mi papá sentía, habían tantas razones que se sentía cerca a Gustav Mahler, que era compositor y director de orquesta, las dos cosas igual a mi papá, y que nació en una familia judía, así que, y hasta la música misma tiene una emoción que mi papá lo entendió de su alma. Uh-huh. Bueno, a tu padre cuando como director, incluso como compositor, algunos decían que era demasiado, que era excesivo. Y es lo mismo que se ha dicho de las sinfonías de Mahler o de la música de Mahler, que eran demasiados instrumentos, demasiadas voces, demasiadas emociones, ¿no? Sí, bueno, eso también era una cosa que mi papá entendía de su alma, porque él también tenía tanta emoción. Para él, Mahler era la manera perfecta de expresar toda esa emoción. Uh-huh. Ahora, ¿cómo descubre tu padre a Mahler? Porque si bien estamos hablando de hoy en día Mahler y todo el mundo sabe quién es, pero en los años 50 su nombre había sido casi borrado del mapa. En Europa no sonaba y se tocaba muy poquito. ¿De dónde descubrió a Mahler? Bueno, la conexión era con el director de orquesta Bruno Walter. Uh-huh. Bruno Walter conoció a Mahler y dirigió la música de Mahler por todo el mundo, sobre todo con la Filarmónica de New York, a donde estaba dirigiendo mi papá. Y mi papá tenía todos los discos de Bruno Walter dirigiendo la música de Mahler. Y así que mientras que estaba estudiando la música de Mahler, lo leía y también escuchaba los discos. Y yo me acuerdo un verano, cuando yo tenía como 9 años, estábamos en la casa de campo en Connecticut y yo estaba en la piscina con mi hermano, mientras que mi papá también estaba sentado cerca de la piscina en traje de baño con la música de la cuarta sinfonía de Mahler encima de sus piernas, y había traído la máquina de discos portable al lado de la piscina para escuchar al disco de Bruno Walter dirigiendo la cuarta sinfonía de Mahler. Así que mientras que estábamos nadando en la piscina, nuestro papá estaba hablando sobre la música de Mahler y contándonos sobre las campanitas en el primer movimiento y después en el último movimiento, cuando la cantora canta de la visión juvenil del cielo. Uh-huh. Y todo eso lo estamos escuchando en la piscina. Y ahora yo creo que esa es mi visión juvenil del cielo. Estar nadando en el agua con mi hermano mientras que estábamos escuchando Mahler con mi papá. Uh-huh. Bueno, tu padre, escuchando estos discos, decidió grabarlos con la orquesta de New York, pero no solamente grabar, cosa que se había hecho de vez en cuando, sino por primera vez grabar las 9 sinfonías completas que había compuesto Mahler, cosa que nadie había hecho. Sí, bueno, es que nadie había grabado todas esas sinfonías toda la vez. Y eso lo hizo mi papá más de una vez, lo hizo 2 veces. Lo hizo 2 veces, vamos a hablar de ello, porque la primera fue para la CBS, para la CBS, entre 1960 y el 67.
Sí. Y que bueno, eso luego, esas grabaciones las tiene Sony, las de los años 60. Y en algunos casos había algunas sinfonías que se tocaban muy poco, como la tercera o la sexta y la séptima, ¿no? Sí. Pero y luego nosotros sabemos que Mahler llegó a escribir una parte de la décima sinfonía que luego completó otro compositor, Derry Cook, pero tu padre nunca la ha grabado esa completa, solamente Ah, lo que Mahler compuso. sí, todo Y eso. todo eso. Y bueno, y el segundo ciclo lo empezó a hacer en los años 80 para Deutsche Grammophon. Sí, con Bueno, distintas orquestas. con distintas orquestas. Él quería hacerlo con orquestas que hubieran tenido algo que ver con Mahler, ¿no? Y Sí, la entonces de Viena, por ejemplo. la de Viena, la del el Concertgebouw de Ámsterdam, donde había un amigo suyo que también dirigía las obras de Mahler, un amigo de Mahler, y en la New York Philharmonic. Y lo que pasó es que cuando tu padre falleció había una sinfonía que no había grabado nuevamente, ¿no? ¿Tú sabes Sí, esa historia, la octava? a la octava, sí. Y entonces la suerte es que había una grabación del año 75 de Salzburg, que fue la que se utilizó para completar Sí. el ciclo. Bueno, pero no solamente eso, porque hubo una tercera vez que tu padre hizo como en vídeo. En los años 70 hizo también eh, el ciclo en vídeo. También en video. Con lo cual ya son 3 ciclos. Yo creo que nadie ha hecho ni 2 y menos 3, ¿no? Sí, Bueno, y tu padre también hablaba de la obra de Mahler en estas charlas para la juventud, en los conciertos para la juventud que hacía con la New York Philharmonic. sí, bueno, tenía que enseñar a los niños también, Ujú. por supuesto, porque ellos son la gente del futuro que se van a sentar ahí en el teatro a escuchar la música, así que uno tiene que enseñar. Ujú. Bueno, esos niños del futuro, muchos de estos ya tenemos unos cuantos años y estamos canosos. El futuro ya es el pasado, pero lo que él enseñaba sobre Mahler y sobre otros compositores en estos conciertos para los jóvenes se sigue viendo en televisores, en cadenas de televisión de todo el mundo y hasta el Sí, día de hoy en DVD funciona la cosa bastante bien, ¿no? fue bastante bien. Ujú, Todavía, todos los vídeos de mi papá todavía parecen fantásticos. ujú. ¿Tienes algún recuerdo especial aparte del que mencionabas del Mahler, del cielo de los niños, que era parecido a una piscina donde nadabas con tu hermano? ¿Alguna otra, cuando tu padre estaba, por ejemplo, dirigiendo Mahler o grabando Mahler, pasaba algo especial? ¿Él se sentía especial o...? Déjeme pensar. Esa memoria es la mejor que tengo. Pero también me acuerdo de ir a escuchar a la segunda de Mahler ¿dónde estuvimos? En Londres o en Edinburgh Festival, en Ujú. Escocia, y eso fue precioso. Pero no es una memoria muy interesante para contarles, sino que fue precioso para mí. No, no, no creas porque en realidad yo creo que lo que nos pasa a la gente que nos gusta Mahler es que cada uno tiene su Mahler, ¿no? O sea, recibe esta música en algún momento de su vida, la descubre y es maravilloso. Sí, Lo también. que habíamos mencionado de paso es de que esta música de Mahler había desaparecido de Europa, pero no habíamos dicho muy bien por qué, ¿no? Porque entre los años del nazismo, pues, entre el 33 y el 45, pues la música de Mahler no sonaba ni en Austria, en su país, aunque él había nacido en lo que hoy en día es Chequia, pero donde se creció musicalmente en Viena, esta música ya no se conocía ni en Berlín y otros países que imitaban lo que hacían en Berlín tampoco la Sí, tocaban. es que lo perdieron completamente. Y fue mi papá que tuvo que reintroducir esta música a la orquesta de Viena, a donde vivió Mahler. Era la música propia de esta orquesta, pero no la conocían y no la tocaban y no la querían tocar. ¿No la querían Así, tocar tampoco después de la guerra? no, yo no creo que
fue hasta el 1960 y tanto que mi papá llevó a esta música de vuelta a Viena para tocarla con la orquesta de Viena Filarmónica y no la querían tocar y estaban como muy de mal genio y estaban tocando como caídos y sin fuerza y sin alegría hasta que mi papá tuvo que parar el ensayo y retarlos. Y les dijo, mire, esta es su música, su propia música, ¿por qué no? ¿De dónde está su orgullo? Esa es la música que nació aquí en su ciudad, y es una música preciosa y la deben cuidar y tocar con energía y con corazón, y si no lo van a tocar, yo me voy. Y por fin la orquesta como se enderecieron y pusieron atención y ya con varios ensayos encontraron lo divino que es esa música y ya se cambiaron de parecer. Y por suerte, no solamente ellos cambiaron de parecer, sino que también a partir de entonces, pues a partir de los años 50, 60 diría yo, empieza a volver Mahler y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve con tanta fuerza que se ha convertido en un tsunami, ¿no? Es una ola que nadie puede parar, es una música que llega a todos los corazones. Muchas gracias Jamie Bernstein por habernos hablado de las impresiones y los recuerdos de tu padre en relación a Gustav Mahler, a quien ayudó a volver a la vida de alguna manera, o por lo menos a la memoria y a los oídos de la gente. Ojalá. Muchas gracias.